Muy buenas noches, bienvenidos a Sin Filtro. Hoy vamos a hablar, ya se lo habíamos planteado, de las últimas declaraciones que da Juan Carlos Monzón a Prensa Libre a la periodista Claudia Palma. Las condiciones en las que las da son inusuales, por decirlas de alguna forma. El señor Monzón habla con la periodista de Prensa Libre en la cárcel donde está retenido, aun cuando es colaborador eficaz, y que comparte con Salvador Estuardo González, alias Eco, ambos muy cercanos a la ex vicepresidenta Roxana Valdetti, y a partir de ahí comienza ya el relato del señor Monzón. Hay nuevos elementos y cosas que llaman mucho la atención. La primera, quizá la que más dinero tiene en juego, es este caso en el que hay 7 millones de dólares en materia de una coima que negoció Juan Carlos Monzón con un ex diplomático, que no se dan muchos más detalles, por orden de Valdetti, para el sistema de verificación de migración, es decir, las huellas dactilares y otro tipo de información que podía servir para determinar si alguien entraba al país. Pues el sistema costaba varios millones de dólares y se trató de hacer este negocio que luego Mauricio López Bonilla, según el relato de Monzón, había intentado también tratar de sacar raja, por decirlo de alguna forma, y luego por la presión, las capturas, lo termina cancelando. Como le decía, el hashtag de la noche es SF, sigue cantando, y para hablar de este tema están Estuardo Zapeta y Juan Carlos Sandoval, quienes desde sus redes sociales también pueden interactuar con ustedes. Caballeros, muy buenas noches. ¿Cuál es la primera impresión que les genera este relato de Juan Carlos Monzón en la cárcel, donde hay que contar, por cierto, no se pueden entrar material para grabar audiovisualmente este relato, y por eso Prensa Libre replica una imagen muy llamativa dentro de la celda en la que están estas dos personas? Juan Carlos. Buenas noches, licenciado Zapeta. Buenas noches, Soto. Yo quisiera comenzar diciendo que lo que queda claro a partir de lo expresado por Juan Carlos Monzón Rojas es que le ganaron absolutamente a todo, que no era una estructura política, que era una estructura netamente criminal dedicada a apropiarse de los recursos del Estado. Eso está absolutamente claro, que en todo gobierno, bajo la estructura política que hoy tenemos, ha de existir un Juan Carlos Monzón. O sea, hay que averiguar quién es esa pieza que movía los hilos de las negociaciones en nombre de sus jefes, como él todavía le relata a Ingrid Roxana Valdetti Elías, todavía, según el relato de Claudia Palma, le llama la jefa. Y habrá que entender de que todo lo que se estaba planteando durante la administración del Partido Patriota fue totalmente falaz. ¿En qué sentido? Se apropiaban de las necesidades claras que el Estado de Guatemala tiene en cualquier sentido: carreteras, migración, alimentación, en cualquier cosa que Guatemala tuviese una necesidad, ellos lo planteaban como una alternativa de política pública con el único objetivo de enriquecerse. Y eso es, creo, lo más valioso del trabajo periodístico que Claudia Palma presenta en este relato. Que por cierto, una de las cosas muy llamativas que dice Monzón es, miren, donde más y mejores negocios se pueden hacer es en el Ministerio de Comunicaciones. Es lo que he venido diciendo yo ya desde que vamos a cumplir un año en Sin Filtro, y eso es lo que he venido diciendo yo aquí en Guatevisión, que esa es la verdadera línea. Es que tenemos que entender que el ministerio, la SAT y la línea y la línea otra, son migajas comparados con los miles de millones. O sea, estamos hablando de millardos que tiene el Ministerio de Comunicaciones. Su contraparte en el Congreso de la República, ¿quién es y cuál es? Es obviamente el listado geográfico de obras. Así es que esto lo tienen muy claro, pero a mí me parece muy interesante que se le hizo la pregunta a Juan Carlos Monzón acerca de Valdés, a quien él denominó que era su maestro y su mentor. Héctor Valdés, actual asesor de la municipalidad de Misco a cargo de don Neto Brand. Y esto porque el mismo Neto Brand había sacado hasta un video, había publicado un video en el cual pues decía que sí, que tenía alguna cosa que ver, pero no era tanta influencia. Interesante. Curioso que la empresa en la cual
originalmente la información del señor Valdés y Juan Carlos Monzón se unen, es en canchas deportivas. Y por pura casualidad de la vida, y lo que están haciendo, uno de los grandes proyectos que están haciendo ahorita en Misco, y que lo digan los misqueños, buenas noches, es el engramillado de un estadio, ¿verdad? Es así como esas cosas que uno se queda todavía sorprendido de cómo están pasando. Otra vez, y ese es el Ministerio de Deportes. Ok, Ministerio de Comunicaciones tiene y hay una cuestión que nosotros no hemos entendido todavía. Y es que, por ejemplo, reparan algo y cae una lluvia, lo que reportan es la reparación. Y si se quiere, aún la Contraloría de Cuentas quiere llegar a ver la reparación, no puede, porque dice, bueno, ya llovió. Y así es, hacen trabajos en ríos, hacen trabajos en lavas, dragados y todo eso. Y el clima es como un gran aliado del Ministerio de Comunicaciones, pero es ahí, el exministro de Comunicaciones, prófugo de la justicia, era el señor Sinibaldi, ¿verdad? Y del movimiento reformador que actualmente pues propone a alguien para la presidencia del Congreso de la República, solo para unir los puntos Pero aquí. es que los aliados políticos del Partido Patriota siguen habitando la 9ª Avenida. El Partido Patriota sigue vivo. Es que está clarísimo, Otto. Vivo se lo llevaron, vivo lo que... Pero vivo es que vivo sigue. Y con mucha fuerza. Claro. Tenemos que ir a un corte y después del corte seguimos hablando de este tema. Tenemos la encuesta y muchas cosas más. Bueno, lo que dijo hablar. de Chávez es impresionante, ¿va? Tenemos que ir a un corte, pero regresamos en Sin Filtro. Participa en la conversación. #SF sigue cantando.